palabras del libro del Génesis, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Ese fue mi compromiso. Hoy vamos a ver la primera parte del capítulo 1, o del capítulo 11, perdón, y la semana próxima veremos la segunda parte de ese capítulo y cerraremos esta serie con la promesa de que la retomaremos en algún momento. La vida de Abraham, precioso, hermanos, de verdad. Cuando uno entra a ver los personajes de la Biblia, y sobre todo un personaje como Abraham, cuánto podemos aprender de la vida de este hombre. ¿Cuánto? Así que con la ayuda del Señor, vamos allá. Leemos allí en Génesis, capítulo 11, del versículo 1 hasta el versículo 9. Dice así la palabra de Dios: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre toda la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Vamos a orar. Bendito sea tu nombre, Señor. En esta tarde te adoramos, te honramos, Padre. Estamos delante de tu palabra, tu santa palabra. Y te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu, quien la inspiró, también nos ilumine en la comprensión de su significado. Ayúdanos, Señor, en esta tarde, en esa tarea. Y ayúdanos a aplicar tu palabra para nuestros días, aquello que nos es propicio para nosotros hoy. Que la exposición de tu palabra, Señor, traiga luz a nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley. Porque lo cual te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. En el capítulo anterior, capítulo 10 del libro del Génesis, que vimos la semana pasada y la anterior, el catálogo de las naciones, que abarca todo ese capítulo 10 del libro del Génesis, y que es el registro que Moisés hace de cómo las naciones se esparcieron por toda la tierra a partir de los tres hijos de Noé, Cam, Set y Jafet. Moisés también quería mostrar cómo el mandato de Dios para toda la humanidad se estaba cumpliendo, ese multiplicaos y llenad la tierra se estaba llevando a cabo. Y Moisés tenía también otro objetivo, que era mostrar el origen de aquellos pueblos que dominaban la tierra, que eran enemigos de los israelitas y que durante toda la historia se habrían de oponer al pueblo de Dios. Y sin duda, de todos esos enemigos, los más próximos, los más feroces al pueblo de Israel eran precisamente los cananeos, descendientes de Cam y particularmente de su hijo Canaán, y que vivían en la tierra que Dios les había dado a Israel como herencia y que estaban al otro lado del río y que ellos tenían que conquistar. Pero el catálogo de las naciones del capítulo 10, hermanos, especialmente está preparando el escenario ¿para qué? Para el llamado de Abraham, que va a ocurrir en el capítulo 12. Hoy veremos un episodio que cronológicamente en el tiempo está antes del capítulo 10, como ya os dije la semana pasada. Ocurrió antes, y es la Torre de Babel y la confusión de las lenguas. La secuencia histórica de este sería capítulo 11 y después el 10. Pero debido a que Moisés quería unir a Noé y a Sem directamente ¿con quién? Con Abraham, él anticipó la dispersión de los hijos de Noé para que luego darnos la explicación de lo que va a ocurrir, ¿verdad? Aquí en este capítulo. Y ahí podemos entender lo que significa eso que veíamos en el capítulo 10, donde se decía muchas veces según sus familias, según sus lenguas.
¿De dónde salieron estas lenguas? Pues ahora en el capítulo 11 Moisés nos lo va a explicar. La respuesta la encontramos precisamente aquí, en el capítulo 11, cuando se nos cuenta lo que ocurrió allí, en aquella ciudad famosa de Babel. Este episodio, hermanos, que tenemos aquí delante de Babel, probablemente ocurrió en el tiempo de Peleg, como vimos la semana anterior, ¿verdad? En el capítulo 10, 25, allí se nos dice que en los días de Peleg la tierra fue repartida. Esto que veremos hoy en el capítulo 11, hermanos, pudo haber ocurrido perfectamente en ese espacio de tiempo narrado en el capítulo 10, cuando Peleg nació y su padre le puso precisamente ese nombre. Durante el tiempo de su vida fue que ocurrió esa confusión de las lenguas, y ese es el motivo por el cual su padre le puso ese nombre de Peleg. Este episodio aquí, hermanos, fortalece la explicación para el surgimiento de los diferentes idiomas que Moisés ya mencionó en el capítulo anterior, en el capítulo 10, y vemos que tiene más propósitos Moisés que este que estamos considerando, como veremos en esta tarde. Es un capítulo sorprendente, hermanos, sorprendente, con lecciones importantes, extremadamente actual, como vamos a ver en esta tarde. Veamos entonces el registro. Esta porción, estos versículos se dividen en 4 partes. El registro de la inmigración de los hijos de Noé, primera parte, que podemos ver desde el versículo 1 al 2. Después veremos la decisión de los hombres de hacer un nuevo orden mundial, centrado en la autonomía humana, y lo vemos en los versículos 3 al 4. Después veremos la evaluación que hace Dios acerca de lo que los hombres estaban haciendo y su juicio. Y eso ocupa el versículo 8 al 9, donde Dios aparece y esparce a todos esos hombres por toda la superficie de la tierra. Y al final terminaremos viendo algunas aplicaciones para nosotros, hermanos. Vamos entonces directamente a entrar ya en la primera parte, el registro de la inmigración de los hijos de Noé. Dice ahí en el versículo 1 y 2 que tenía entonces toda la tierra, ¿qué? Una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, y esto tenemos que entender, cuando el arca de Noé se queda allí parada, no sé si mapa no hay. Cuando el arca de Noé se queda en el sur de Turquía parada, en el monte Ararat, ahora la población empezó a vivir allí alrededor de donde se había quedado el arca, por supuesto, y ahora se esparcen hacia el sur y hacia el oriente, hacia ese lugar que conocemos como Mesopotamia. Bueno, había en toda la tierra una sola lengua, nos dice, y una única manera de hablar. Moisés aquí se está refiriendo a aquel tiempo cuando los hijos de Noé salieron del arca y comenzaron a repartirse por el nuevo mundo como Dios les había ordenado. Todos ellos hablaban aquella misma lengua que ya hablaba Adán y Eva en el paraíso, y que era hablada antes del diluvio y que continuó siendo hablada después del diluvio. Pero no sabemos qué lengua era esa, ¿verdad? No lo sabemos. Cuando se nos dice aquí que apenas había en la tierra una sola lengua y una sola manera de hablar, literalmente lo que nos está queriendo decir es que usaban las mismas palabras. Es lo mismo que decir que tenían un mismo vocabulario. Sabemos que dentro de una misma lengua, hermanos, existen variaciones, diferentes acentos específicos, dependiendo de las diferentes regiones. No es lo mismo como habla un gallego, como habla un andaluz el español, ¿verdad? El castellano. Hay diferentes acentos, y eso lo sabemos. Pero la expresión en hebreo que se utiliza aquí no solamente significa que hablaban la misma lengua, sino que también usaban las mismas palabras, o era el mismo el vocabulario era el mismo que era usado por todos, el mismo. Y a partir de entonces, de esa constatación, hermanos, de esta declaración aquí, que guiará todo lo que suceda a continuación, Moisés registra la migración de los hijos de Noé a partir del oriente. Dice en el versículo 2, y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Si lo vemos en un mapa, que nos ha fallado el del mapa, estaría al norte, al lado derecho, y vendrían hacia el lado derecho, descendiendo del mapa, por lo que se conoce como la media luna fértil que se encuentra entre los ríos Tigris y Éufrates. Y allí descienden toda esta migración de los hijos de Noé, comprendida por todos los descendientes de los hijos de Sem, de Cam y de Jafet. Esos eran los hijos de Noé. Ahí toda esa población desciende hacia ese lugar
Ellos habían permanecido juntos hasta ese momento, en lugar de separarse como Dios les había dicho. Tal vez por lazos de sangre, eran familia, la misma lengua los mantenía unidos también, relaciones de amistad hacía que también estuviesen unidos, y también la seguridad que esto les daba, la familiaridad que había entre ellos, y por motivos de matrimonios que tenían concertados entre ellos. En esa inmigración, hermanos, ellos saliendo del norte y descendiendo por el lado izquierdo al oriente, en esa migración ellos llegan a una planicie muy hermosa, regada por dos ríos. Recordáis que el jardín del Edén estaba situada también entre esos dos ríos, el Tigris, el Éufrates, el Pisón y otro río más que ahora no recuerdo su nombre. Era una región hermosa y todavía, después de lo que había pasado, seguía siendo hermosa. Ellos llegaron a esa región, que más tarde se va a conocer con el nombre de Mesopotamia, una tierra muy fértil, una planicie muy propicia, y dice el texto que ellos decidieron establecerse ahí, en ese lugar. Comenzaron a habitar allí, dijeron, es aquí en donde nos vamos a quedar, de aquí ya no nos movemos. Y con eso estaban contradiciendo la orden que Dios les había dado de esparcirse por toda la tierra, ¿os dais cuenta? Se detuvieron en ese lugar, dijeron, de aquí ya no nos mueve nadie. ¿Dónde vamos a ir que estemos mejor? Vamos al segundo apartado ya, vamos a ir rápido, la decisión de hacer un nuevo orden mundial. Versículo 3 y 4, dice ahí, y se dijeron unos a otros, porque hablaban la misma lengua, vamos, hagamos ladrillos y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar del cemento, de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Este era su temor. Y al final se cumplió su temor. Dios los esparce, como iremos viendo paso a paso. Notar, hermanos, que esta decisión que ellos toman, hermanos, la toman sin consultar con Dios. No consultaron a Dios para nada. Ellos se dijeron los unos a los otros, venga, vamos. Y aquí la humanidad, hermanos, tomando sus propias decisiones, definiendo sus destinos sin tomar a Dios en consideración. Y eso era posible, hermanos, eso era posible porque todos ellos hablaban la misma lengua. Todos ellos se entendían y se podían poner de acuerdo. A veces, ni hablando la misma lengua nos podemos poner de acuerdo. No, pero en este caso se pusieron de acuerdo, hermanos. Tomaron dos pasos para esa decisión. Esa decisión fue en dos pasos. Primero, ellos aprendieron a hacer ladrillos. Fijaros la importancia de este detalle. Aprendieron a hacer ladrillos. En aquella región de Mesopotamia donde ellos se habían establecido, no había piedras, no hay rocas. Piedras es lo que se usaban en Canaán. Y allí hay muchas piedras en Canaán que eran usadas pues para hacer ciudades, casas, fortalezas, las murallas. Pero allí en la región del Valle Fértil del Éufrates lo que abunda es el barro, la arcilla, no hay piedras. Y desde ese momento aprendieron a hacer ladrillos. Y eso, hermanos, fue un paso adelante en el uso de la tecnología, en el área de la ingeniería y de la construcción. Un paso importantísimo. Aprendieron a hacer ladrillos. Ese fue el primer paso, y lo vemos en el versículo 3. Dice, vamos, hagamos ladrillos, y dicen algo más, y cozámoslos con fuego. Ellos descubrieron que aquella arcilla, una vez cocida o puesta en un molde y secada al sol, ¿os acordáis de esa escena de los 10 mandamientos cuando el faraón le dice que les quita la paja para que hagan ladrillos? Los cogían, los ponían así unos envases cuadrados y los ponían a secar al sol para que el sol los cociese. Así era como se fabricaban los ladrillos antiguamente. Pero estos hombres descubrieron algo más. Aparte de mezclarlos con paja, si la tuviesen, que les daba otra consistencia, aprendieron un secreto. Una vez colocada en un molde para secar al sol, producía un tipo de ladrillo más blando, pero si ese mismo ladrillo tú lo cocías en fuego, se quedaba duro como una piedra. Y por lo tanto podía ser usado para hacer grandes construcciones, tenía otra dureza. Un gran avance de la tecnología que se debería para el desarrollo de la civilización. Entonces ese fue el primer paso. Una vez que ellos se vieron capaces, dominando la ciencia, la tecnología, para poder avanzar y progresar. Ellos toman una segunda decisión después de que tienen esto hecho. La de hacer una ciudad
una vez que ahora disponen del material necesario y adecuado para construir una ciudad y una torre, que son esos ladrillos endurecidos sobremanera como si fuesen piedras, hermanos. Les faltaba la argamasa, el cemento, naturalmente, pero sabéis que aquella tierra era, y sigue siendo a día de hoy, fíjate que se llevan años y años y años sacando petróleo. Bueno, pues ese petróleo, ese piche que sale de forma natural de la tierra, betún también se le llamaba, va a ser usado, el asfalto que brota de la tierra va a ser usado como la argamasa, como el cemento para unir un ladrillo con otro. Y de ese modo aprendieron a usar el asfalto en lugar de usar cemento. El asfalto, el betún, les va a servir de argamasa, ¿verdad? Aglutinante. Entonces ellos comenzaron a dominar esa área. Y ahora dijeron a sí mismos, se dijeron unos a otros, bueno, ¿y qué nos impide ahora edificar aquí? ¿Qué nos impide? Vamos a hacer una gran ciudad, tenemos los materiales, vamos a hacer una gran ciudad. Y no solamente una gran ciudad, hermanos, no solamente. Ellos dijeron, y una torre, pero no una torre cualquiera, no, una torre cuya cúspide llega al cielo. Aquí esto no debe ser entendido en forma literal, una cúspide que llega al cielo, porque eso es imposible. Ellos no tenían la pretensión de construir una torre que fuese tan alta, y subiendo, llegase hasta el cielo. Aquí es usada esta expresión, hermanos, para decir que debería ser lo más alta posible, lo más alta que se pudiese construir, que la ciencia y la tecnología permitiese construir. Y ellos, con esos materiales, y saber manipularlos y usarlos sabiamente, deciden construir la torre. Entonces, la pregunta que puede surgir, porque el objetivo de ellos, hermanos, una vez que ellos no perciben mal alguno, ellos no se dan cuenta. Dios les había mandado que la humanidad se desenvolviese, se desarrollase, se esparciese y dominase la naturaleza y conquistase todo el mundo, que dominase toda la tierra. También les ordenó que dominasen el uso de los materiales, pero entonces ellos pensaban, ¿qué mal podría haber en usar la tecnología para hacer piedras, usar la argamasa y construir una ciudad? ¿Qué mal podría haber en eso? Hermanos, el problema no era ese, sino la intención que tenían en su corazón. La intención por la cual estaban o querían hacer eso. Porque ellos se querían detener allí, hacer una ciudad y una torre que llegase hasta el cielo. Se nos dan dos razones, hermanos, para eso. La primera razón la encontramos en el verso 4 y dice así, y hagámonos un nombre, hagamos que nuestro nombre sea célebre, famoso, literalmente en el hebreo, vamos a hacernos un nombre para nosotros. Vamos a adquirir un renombre para nosotros construyendo esta ciudad para que seamos conocidos como aquellos que hicieron la gran ciudad y la gran torre. Seremos conocidos a través de la historia por eso. En otras palabras, hermanos, vamos a organizarnos aquí bien organizados y vamos a establecer nuestra autoridad. Vamos a construir una civilización basada en nuestro poder, en nuestro dominio, y vamos a definirnos a nosotros mismos, vamos a hacernos un nombre para nosotros. Seamos nosotros los que vamos a definirnos y no que sea Dios el que lo haga. Esa es la intención mala de corazón. Y el segundo motivo, hermanos, el segundo motivo lo encontramos en el verso 4, como ya os anuncié antes. Ya dijimos que el primero es este, ¿verdad? Ellos querían hacerse un nombre, querían identificarse, definirse delante de toda la humanidad. El segundo motivo, hermanos, lo tenemos al final del verso 4, que dice allí, para que no seamos esparcidos sobre toda la faz de la tierra. Y aquí ya vemos una contradicción directa, ¿verdad?, a lo que Dios les había ordenado y dicho a los hijos de Noé, que se esparciesen y que ocupasen toda la tierra. Y aquí ellos están diciendo, no, nada de eso. Para que no seamos esparcidos sobre la faz de la tierra, ese era otro motivo. Vamos a quedarnos aquí, de aquí no nos mueve nadie. Vamos a edificar una ciudad, vamos a construir un imperio, un dominio humano, usando la tecnología y la ciencia que ya estamos dominando. Y vamos a construir una torre que sea el símbolo de todo esto, del poder humano. Nos vamos a unir entre nosotros y crear un orden mundial. Seremos un único gobierno y seremos una única nación. ¿Os suena esto algo? ¿Os suena? ¿Verdad? Esto es familiar. Hermanos, siempre fue así.
El hombre siempre fue así, esto mismo lo escuchamos en las noticias de hoy, siglo XXI, es lo mismo. Y la gente parece asustarse por eso, pero es la misma cantinela otra vez, siempre fue así, desde el paraíso, desde el jardín del Edén, cuando el hombre y la mujer querían tener conocimiento y ser semejantes a Dios, definiendo su propio destino. ¿Os acordáis, verdad?, de los primeros capítulos del Génesis. Nosotros sabemos, por el relato de Moisés, hermanos, en el catálogo de las naciones, que ese movimiento fue liderado por un hombre poderoso llamado Nimrod, que vimos la semana pasada, ¿verdad?, allí en el capítulo 10, en el capítulo anterior. Este hombre era el líder probablemente de este movimiento, fue un descendiente directo de Cam vía Cus. Nimrod fue un cazador de gran fama y de mucha autoridad, y él encaja perfectamente bien en esta descripción que tenemos aquí de la Torre de Babel. Su deseo de construir un dominio, tener un imperio, tener un orden mundial basado en la tecnología, en la ciencia que habían dominado y aprendido a usar, y que estableciesen un nombre para ellos, dejando a Dios completamente fuera, de una forma abierta, desafiando a Dios y diciéndole a Dios: nosotros no queremos ser esparcidos por el mundo como Dios dice, nosotros queremos quedarnos aquí y hacernos un gran nombre. ¿Cuál era el problema en sí de esto, hermanos? ¿Qué es lo que había de equivocado en construir ciudades y torres? En el contexto, hermanos, todo eso va en contra de la orden de Dios y las intenciones eran profundamente impías en el corazón de estos hombres, como ya vimos aquí. En cuanto a la torre, podemos recibir alguna ayuda, ¿verdad?, de la ciencia, de la arqueología, de la historia. Las excavaciones modernas realizadas en esta región de Mesopotamia, el actual Irán, Irak, en las excavaciones modernas de Babilonia y escritos antiguos, identifican esta torre con el nombre de un zigurat, se llama así, que es el nombre que se usa para definir este tipo de construcción en los libros de historia y de geografía. Me imagino que la mayoría los habéis visto representados en alguna fotografía, ¿verdad?, o algún libro. El zigurat es una torre grande y amplia en forma de pirámide escalonada, con diferentes niveles. Era construida con varios pisos y en su parte más elevada era construido un pequeño santuario. Y existía una escalera muy extensa a los lados del zigurat que iba de abajo arriba o de arriba abajo, para que los hombres pudiesen subir para encontrarse con los dioses y a la vez para que los dioses pudiesen descender para estar en contacto con el templo que se encontraba en la base de esta construcción. Alrededor de los zigurats, que era la parte central de la ciudad, eran construidas casas para los reyes, para los sacerdotes y para el ejército. Y la ciudad era construida, se rodeaba con unas murallas bien poderosas. El zigurat era muy común en la antigua Mesopotamia, muy común, Mesopotamia y Sumeria, y hasta el día de hoy podemos encontrar restos de estas construcciones, y algunos de ellos muy bien conservados, por cierto. Algunos académicos creen que el zigurat dedicado a la diosa Marduk, que se encuentra en Babilonia y que tiene 90 metros de alto, puede haber sido nuestra famosa Torre de Babel. Lo podéis ver por la internet. Es muy probable entonces que esa torre que los hombres quisieron construir fuese uno de los primeros zigurats de Babilonia. Los hombres habían rechazado a Dios, hermanos, una vez más habían rechazado a Dios. Habían inventado dioses, habían creado religiones y especialmente aspiraban ellos mismos a ser dioses. Aspiraban a llegar a lo más alto del cielo y volverse como dioses, conducir su propia historia, y la ciudad y la torre serían el símbolo perfecto del gobierno humano unificado. Un contraste, ¿verdad?, con aquello que Dios había dicho: debéis de crecer, multiplicaos y llenar la tierra. Esa es mi orden para vosotros. Ahora, el pecado de ellos, hermanos, vamos a definir cuál es el pecado de estos hombres, porque a algunos les puede parecer: ¡ay, no hubo ningún pecado! El pecado de ellos, por tanto, al construir la ciudad y la torre fue este, hermanos. Esa construcción fue una expresión de la rebelión que ellos tenían en su corazón contra Dios, contra el Dios verdadero. Una afirmación de la autonomía humana: no queremos saber nada de Dios, de poder llegar hasta el cielo por su propio esfuerzo, por su propio mérito y conocimiento, y asumir y ocupar el lugar de Dios, y afianzar su nombre, hacer su nombre delante de los hombres, para garantizarse la inmortalidad delante de ellos.
Crear una cultura, sí, una civilización centrada en el hombre, con la ayuda de ¿qué? De la ciencia y de la tecnología. Desobedecer el mandato de Dios de extenderse por la tierra, de asentarse y de poblarla. Ellos no querían hacer eso. Y crear un orden mundial donde el hombre sería su propio Dios. Este es el pecado de Babel, hermanos. Este es el pecado de Babel, el de construir una ciudad, y ese es el pecado de construir aquella torre. Y vamos a la tercera parte, ¿verdad? Dios desciende para ver lo que los hombres están haciendo. Aquí hay mucha ironía en este relato, hermanos. Dice, pero esto no se detiene aquí, hermanos. Podemos leer en el verso 5 al 7 que Dios descendió para ver lo que los hombres estaban haciendo. Hasta este momento, hermanos, Dios no había aparecido en escena para nada. En la narración, Dios aparece precisamente en este momento. Hasta ahora Él está quieto. Dios está quieto, está mirando, pero ahora es el momento en el que entra en escena, a partir del verso 5. Y dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Ellos se habían olvidado de quién era el Dios verdadero. A estas alturas ya se habían olvidado. Otra vez, una vez más, ¿verdad? El creador de todas las cosas y juez de todos. Ellos se olvidaron que eran, y fijaros cómo el texto los define, hermanos, ellos eran hijos de los hombres. Y Dios descendió para ver lo que los hijos de los hombres estaban haciendo. Y eso, hermanos, eso es lo que ellos eran. Hijos de los hombres. No eran ni siquiera hombres originales, sino hijos de los hijos de los hijos de los hombres. Y esta es una expresión bíblica, hermanos, usada para designar una condición frágil de la raza humana, de la raza arrogante y ciegos para ver su propio estado, los hijos de los hombres. Y lo que ellos estaban haciendo y sus motivos despertaron la atención de Dios. Entonces Dios descendió, porque allá arriba, hermanos, en donde Dios estaba, la torre no parecía tan grande, ¿verdad? Así que podemos ver aquí una ironía una vez más. Mira, vamos a hacer una torre que llegue hasta el cielo, dicen los hombres. Y Dios desde el cielo miró y dijo, voy a descender porque desde aquí arriba no estoy viendo nada. ¿Veis la ironía del texto? Hay ironía. Dios descendió para ver. Dios no necesita descender, ¿verdad? Ellos dijeron, vamos a hacer una torre que llegue hasta el cielo. Y Dios desde los cielos dice, ¿qué están haciendo? Yo desde aquí no veo nada, no percibo nada. No puedo ver, me acercaré un poquito, voy a acercarme un poco para echar un vistazo a ver qué es lo que están haciendo estos hijos de los hombres. La otra ironía es que se imaginaron ascendiendo a ellos al cielo, ¿verdad? Cuando de repente es Dios quien está diciendo, Dios viene, Dios desciende del cielo, es Dios quien desciende. Él se va de arriba hacia abajo. Por supuesto, no podemos entender esto literalmente, ¿verdad? En el sentido de que Dios descendió. Por supuesto, no lo vamos a entender literalmente. A estas alturas entendemos que es en el sentido que está asumiendo una forma, como si Dios asumiera una forma humana y bajase aquí a la tierra, ¿verdad? No lo podemos entender así. Esto es una expresión más de estos antropomorfismos, ¿verdad?, que encontramos en la Biblia. Son ejemplos de las acciones de Dios que son descritas como si Dios fuese una persona para que nosotros podamos entenderlo. La cuestión es que Dios descendió para ver las construcciones, para ver la ciudad y para ver la torre. Y esto es una sorpresa para los hombres, hermanos. Es algo que los hombres no contaban con esto. No lo habían previsto, no lo habían calculado. Tenían otros planes. Vamos a fabricar ladrillos, eran sus planes. Aquí tenemos mortero, aquí tenemos el plano de la ciudad. Nuestro figurat va a ser levantado, va a llegar hasta el cielo. Estaba todo planeado, pero no contaban con el factor Dios. No contaron con Dios. No se lo imaginaban así, ¿verdad? Hay un Dios, hermanos. Hay un Dios que controla todas las cosas y que reina sobre todo y sobre todos. Ese es nuestro Dios. Y ellos no contaban con ese Dios como el único Dios verdadero. Dice el texto que Dios descendió, vio las construcciones, vio la ciudad, la torre, vio los trabajos que se estaban realizando, sondeó el corazón de ellos. Y vemos en el verso 6 el análisis que Dios hace de todo esto. Dice en el verso 6, aquí el pueblo es uno, es lo primero que Dios piensa, lo que dice, y todos ellos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer.
El análisis de Dios fue en primer lugar que el pueblo era uno, ¿cierto? De hecho, era así, todos eran descendientes de Sem, de Cam y de Jafet, y estaban todos unidos allí. Ellos hablaban la misma lengua, el mismo lenguaje, a pesar de los semitas, de ser descendientes de cainitas y jafecitas. Ellos hablaban todos el mismo idioma. Pero ellos se habían reunido para rebelarse contra Dios. Contra Dios. Y el hecho de hablar el mismo lenguaje, hermanos, permitía que ellos estableciesen ese reinado mundial centrado en el hombre. Y eso, hermanos, eso era apenas el comienzo de la rebelión del hombre contra Dios. A partir de ahí, a partir de la construcción de la ciudad y la torre, ellos se animarían, hermanos, se animarían a continuar con sus planes. Y el siguiente paso, ¿sabéis cuál sería, hermanos? La tiranía. El siguiente paso sería la tiranía, puesto que no tienen un Dios como punto de referencia, no lo tienen. Puesto que no tienen a Dios como el ser que define a todos los seres creados. Y por lo tanto, ellos no ven a todos los seres iguales, con el mismo valor y dignidad, no los ven. Y aquí hay un imperio. Y como hay un imperio, hay un orden mundial. ¿Basado en qué? Basado solo en el hombre. Va a prevalecer la ley del más fuerte. Va a prevalecer la tiranía, la dominación y la opresión, que será el siguiente paso. Y para evitar que todo esto suceda, Dios decide entonces intervenir. Dios toma una decisión y lo vemos en el verso 7. Y la Biblia textual dice: vamos, descendamos ya y confundamos allí su lengua para que nadie entienda el lenguaje de su compañero. Esta es la decisión de Dios. Dios decide intervenir. Ahora es el momento de Dios. Al decir, venga, vamos, no podemos dejar de ver una vez más aquí la ironía, ¿verdad? El pueblo decía, allí en el inicio de este capítulo, ¿verdad?, del texto, los hombres estuvieron diciéndose unos a otros, venga, vamos a hacer ladrillos. Y después de hacer ladrillos dicen, venga, vamos a hacer una ciudad, vamos a hacer una torre. Y ahora es el tiempo de Dios. Ahora es Dios, hermanos, quien dice, venga, vamos a confundir su lenguaje. ¿Y sabes qué? Porque el único venga, vamos, que sirve, que vale, que tiene valor, es el venga, vamos de Dios. El del hombre, mira, el hombre se puede organizar como él quiera, pero solo Dios hace efectivas sus decisiones. El hombre depende completamente de Dios. Y por supuesto aquí tenemos otra indicación en el texto, de que el ser de Dios es complejo, hermanos, es complejo, que hay más de una persona en el ser de Dios. Esto no puede interpretarse como si Dios estuviese diciendo a los ángeles, venga, vamos allí a confundir el lenguaje de los hombres. Los ángeles no tienen nada que ver en el gobierno de Dios, no intervienen para nada, no participan en el gobierno divino ni en las decisiones de Dios. No tienen nada que ver los ángeles aquí. Y aunque es demasiado pronto, estamos en el capítulo 11 de la Biblia, para introducir la doctrina de la Trinidad, el texto ya deja claro que el ser de Dios es complejo, No es solo una persona en la divinidad, sino más. Entonces, cuando dice, vamos, ¿a quién se está dirigiendo Dios? No se trata aquí de ese plural majestático, que ya hemos hablado de él, ¿verdad? Sino que Dios se dirige a alguien dentro de la divinidad. Dentro de la divinidad existen personas, recordando que esta es una de las doctrinas, hermanos, bíblicas que va siendo desarrollada a medida que el texto de la historia bíblica avanza, hermanos. Dios no reveló la verdad de una sola vez, ni de golpe, sino que Él va trayendo luz a los pocos, poquito a poco, en algunos puntos va trayendo luz, y esa luz cada vez va siendo más intensa, hasta que finalmente en el Nuevo Testamento tenemos la doctrina de la Trinidad expresada con mucha mayor claridad, hermanos. En el ser de Dios subsisten tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y eso va a quedar bien claro en el Nuevo Testamento. Aquí todavía no está claro, está en ciernes, pero ya encontramos ciertas indicaciones, ¿verdad?, de que hay una pluralidad de personas que coexisten en el ser de Dios. Venga, vamos, y la decisión ¿cuál es? Es confundir la lengua de ellos, que ellos hablaban. Y de esta manera ellos no se entienden, no se entenderían entre sí, ¿verdad?, de lo que están diciendo. Le diría a un otro, oye, pásame un ladrillo. ¡Ay, yo! ¿Qué me estás diciendo? No entiendo, no te entiendo. Pásame el ladrillo. La obra no avanza. Ya no entenderían lo que se está hablando entre ellos y como resultado el proyecto sería que abortado y abandonado. Y en los versículos 8 y 9 el final, ¿verdad?, nos muestra cómo Dios hizo eso. Con qué facilidad Dios desbarata los planes de los hombres.
Dice allí, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad y por supuesto la torre, porque esto fue llamado, por esto dice, fue llamado el nombre de esa ciudad Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Por medio de un acto poderoso, hermanos, y milagroso a la vez, no sabemos qué acto fue, no se nos explica aquí cómo hizo Dios. Dios hizo que de repente comenzasen a hablar lenguas diferentes, lenguas nuevas que nadie antes había hablado. Y no son, hermanos, como dije la semana pasada, como adelanto, no son todas las lenguas que tenemos hoy en día, ¿verdad? Pero allí en Babel Dios creó aquellas lenguas que serían el tronco a partir del cual centenares y centenares de otras lenguas se iban a desarrollar a partir de esas primeras ramas. Porque sabemos que las lenguas se desarrollaron a partir de ciertos parámetros y a lo largo de determinado espacio de tiempo. Por lo tanto, allí en Babel Dios no creó todas las lenguas que existen hoy, y eso lo podemos afirmar con total seguridad. Allí no se hablaba español, ni gallego, caló, no sé, pero francés, ni portugués, ni italiano, no, porque esas lenguas proceden del latín y el latín procede de una lengua anterior todavía a ellas. No existían nuestras lenguas modernas, ¿verdad? Y Dios hizo así, de esta forma, los dispersó por toda la tierra, cesan en su propósito de edificar la torre, el proyecto queda inacabado. Y en lugar de inmortalidad, en lugar de renombre y fama, que es lo que ellos estaban buscando, ellos son dispersados y expulsados una vez más, como Dios había hecho con Adán allí en el jardín del Edén. Los expulsó del jardín del Edén y ahora los expulsa de este segundo lugar donde ellos decidieron quedarse. Existe un mito bíblico, bueno, babilónico, no es de la Biblia, es un mito histórico de la religión babilónica, en donde la diosa llamada Nintu llama a la humanidad para construir ciudades y habitar en un mismo lugar. Y de acuerdo con ese mito babilónico, la diosa quería que la humanidad fuese sedentaria y no nómada. Bueno, pues este relato de Babel echó por tierra todo ese mito babilónico, ¿verdad? Por eso aquella ciudad, dice el texto, hermanos, en el verso 9, que fue llamada Babel, Babel, porque existe una similitud en la lengua hebrea entre la palabra Babel y el verbo confundir. Son muy parecidas, su sonido es prácticamente el mismo. Y Dios confundió allí su lengua y por eso la ciudad fue llamada confusión, que es lo que significa Babel, confusión. Para los babilónicos, fíjate, y esto es curioso, Babel significa puerta de los dioses. Más tarde Babel se convertirá en la Gran Babilonia. ¿Y sabéis qué? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la Gran Babilonia es el símbolo del poder mundial humano, enemigo de Dios. Enemigo de Dios. Y de esta forma Dios revierte ese habitaron allí del versículo 2 y este sería el telón de fondo, hermanos, esto que hemos visto para el catálogo de las naciones que vimos la semana pasada y la anterior del capítulo 10, en donde hemos leído que los hijos de Noé se esparcieron por la tierra, cada cual según sus lenguas, según sus familias y según sus naciones, después de este episodio de Babel. ¿Ahora entendéis por qué toda la humanidad se esparció por toda la tierra? Y llegamos, hermanos, llegamos entonces a la gran pregunta. ¿Qué quería enseñarles Moisés con este pasaje, hermanos? Más allá de explicarles a los israelitas el origen de las lenguas tan diversas y distintas que se hablaban por las naciones y los pueblos de alrededor de Israel. Aparte de eso, porque eso queda claro ya. Yo creo que Moisés, hermanos, una vez más, quería exponer delante de los israelitas lo que la naturaleza humana, el corazón de la naturaleza humana. Hasta el capítulo 11 del Génesis, hermanos, se presentan diversos acontecimientos, los hemos ido visto uno tras otro, que ponen al descubierto ese espíritu arrogante del hombre e independiente del hombre tras la caída. E incluso después del diluvio, de ese tremendo castigo, hermanos, vimos que el corazón del hombre no se corrige por medio de castigos, a pesar de tener todas las oportunidades, permanece irremediablemente inclinado al mal el corazón del hombre. Noé se emborracha y queda desnudo dentro de su tienda. Can, su hijo, actúa de forma indiscreta y expone la vergüenza de su madre. Más adelante los descendientes de Can se vuelven violentos, como Nimrod, y ahora se unen en rebelión contra Dios, queriendo construir una ciudad y una torre, queriendo afirmar la autonomía del imperio humano. Moisés les quiere recordar a los israelitas que ellos también formaban parte de esa misma humanidad, Con Noé, con Sem,
tengo un fallo. Le di la vuelta al ojo. La historia de la humanidad, hermanos, está marcada por rebeliones, por la desobediencia. Surge de la confrontación contra Dios, hermanos. Del cuestionamiento de Dios, del interno corazón del hombre por ser autónomo e independiente de Dios. Hay una lucha continua desde el huerto del Edén hasta nuestros días. El segundo punto, hermanos, que creo que Moisés les quiere enseñar, ¿verdad?, a este pueblo de Israel. Este será el tipo de civilización, hermanos, y cultura que los israelitas se iban a encontrar en Canaán cuando entrasen a la tierra prometida. Los pueblos de Canaán eran como un Nimrod, constructores de Babel y de la torre, rebeldes contra Dios, hermanos, arrogantes y violentos. Esos eran los pueblos que ellos iban a encontrar. Ellos dominaban la tierra que Dios les había prometido darles a los israelitas como herencia, la dominaban. O sea, cuando Israel entrase en la tierra, hermanos, prometida, debemos recordar una vez más el contexto histórico, ¿verdad? La nación de Israel preparada para entrar a conquistar aquella tierra al otro lado del Jordán, antes de atravesar el río. Y allí está el pueblo preparado. Y dice, esto es lo que vais a encontrar. No os veis ninguna sorpresa. Moisés está preparando a los israelitas para lo que ellos se van a encontrar en la tierra al llegar allí. No será solamente un choque, ¿verdad?, violento entre fuerzas militares, que lo fue, sino que también será un choque de ideas, de culturas y de civilizaciones diferentes y de formas de ver el mundo diferentes. El pueblo que vivía allí es este pueblo de Babel. Son personas que tienen esa cultura de ser autónomas, de vivir por sí mismas, apartadas del verdadero Dios. Allí en esa tierra había, hermanos, había pequeñas ciudades-estados gobernadas por reyes tiranos, hermanos, y soberanos, que tenían en sus manos la vida de sus súbditos y eran crueles y soberbios, y eran extremadamente violentos, sacrificaban sus hijos a sus dioses. Este era el tipo, hermanos, de visión del mundo que ellos iban a encontrar allí. La lucha, hermanos, no sería solamente una lucha militar. No, era un conflicto aparte de ideas, de culturas, de diferentes visiones del mundo. Se trataba de una lucha cultural la que ellos iban a enfrentar. Y eso nos ocurre también a nosotros, hermanos, con este mundo. Estamos en el mundo, pero nosotros no somos del mundo. Tenemos una lucha contra el mundo. Cada vez, y aquí vemos a Moisés que cada vez que tiene oportunidad, de verdad, él expone lo que hay realmente en el corazón del hombre, qué es lo que hace a la humanidad funcionar y para dónde se dirige la humanidad, hermanos. Y en tercer y último lugar, Moisés quería mostrar un episodio monumental de aquel conflicto perpetuo que había comenzado en el jardín del Edén entre los descendientes de la mujer y los descendientes de la serpiente. Dios había establecido una civilización, una cultura enmarcada dentro del culto por medio de sacrificios a Dios, la guarda del día de reposo, el valor sobre la vida, el matrimonio heterosexual y monogámico, y todo eso a través del linaje de Sem, de Noé, y así hasta este momento. Pero la ciudad, hermanos, y la torre de Babel eran una expresión de aquella otra civilización de los descendientes de la serpiente, de los descendientes de Caín, marcada por la distorsión del matrimonio, por la violencia, por el culto falso y por la búsqueda de la autonomía fuera de Dios. Queridos hermanos y hermanas, mirad, la historia del mundo siempre giró en torno a esto y seguirá girando en torno a esto. Este es el hilo que nos ayuda a entender la historia de la humanidad, qué es lo que está ocurriendo y hacia dónde nos dirigimos. No hay nada nuevo bajo el sol. Se trata del conflicto perpetuo entre la descendencia de la mujer, Jesucristo, y la serpiente, la descendencia de la serpiente de la mujer. Satanás y sus ángeles y los impíos, los incrédulos, quienes están engañados. Y es así como entendemos la historia de la humanidad. Este conflicto continuará en la tierra prometida en la cual Dios los iba a entrar. Y por último, entiendo que Moisés en este texto quiere preparar el camino para un acto más de Dios en este conflicto. Porque una vez más parece que todo se va por el río abajo, ¿verdad? Parece que todo está patas para arriba. Creíamos que después del diluvio, hermanos, los hombres habrían aprendido la lección, por fin, después de ese juicio de Dios, y entonces ellos comenzarían a obedecer a Dios. Pero no tarda mucho en surgir Babel, Nimrod, surge Babilonia,
toda esa pretensión de un orden mundial basado en la autonomía humana. Parece que la humanidad, hermanos, no tiene remedio. No tiene remedio. Pero en el capítulo 12, y gloria a Dios por esto, Dios va a comenzar de nuevo. Una vez más, la misericordia de Dios va a comenzar de nuevo. Él va a llamar a un hombre llamado Abraham. Y Dios va a hacer una alianza con ese hombre. Y le va a decir, esa alianza que yo hice con Set, con Enos, con Moisés. Bueno, con Moisés aún no había llegado, con Noé, con Set, ahora la voy a hacer contigo, Abraham, contigo. El linaje santo, el linaje de la promesa va a continuar. Babel no representa para nada el fracaso de los planes de Dios y ciertamente no representa el desánimo o el abandono por parte de Dios, de un Dios cuyo amor inquebrantable no le permite renunciar, escucha, no le permite renunciar a cumplir su plan de redimir a ese pueblo que él amó antes de la fundación del mundo. Dios no se retira de sus planes. Amén. 2 minutos y 2 aplicaciones para nosotros. Son importantes, breves, concisas. Veamos 2 aplicaciones para nosotros. En primer lugar, este texto, hermanos, trae una respuesta para ti. Sí, para ti, mi hermano, que procuras una manera de entender e interpretar a la humanidad en estos momentos críticos y desafiantes en los que estamos viviendo. Los seres humanos, hermanos, hoy en día están haciendo las mismas cosas, las mismas que los constructores de Babel estaban haciendo, y aquellos que vinieron antes de ellos también hicieron lo mismo. O sea, ellos quieren buscar la identidad existencial sin Dios. Y eso es lo que la humanidad busca. En otras palabras, quieren buscar una identidad existencial sin Dios. Y eso es lo que busca, hermanos, lo que busca la humanidad, definirse a sí misma y comprenderse y controlar su propia historia, su propio destino, y siguen utilizando para ello la tecnología, la ciencia para ese fin. Así son las personas hoy en día, hermanos. La ciencia es el nuevo Dios que las guiará, que guía a la humanidad, la ciencia, el nuevo Dios. ¿Sabes qué dice la gente? Hoy en día dice, no necesitamos a Dios. Eso es lo que piensan. La ciencia nos va a dar todas las respuestas. Hermanos, lo vemos así y nosotros nos reímos. Nosotros nos reímos, ¿verdad? Para quienes desconocen la historia, hermanos, piensan que esto es nuevo. Esto que estamos viviendo hoy en día parece que es nuevo. Se trata de la misma historia de Babel una vez más. Allí comienza con la tecnología, con el dominio de los materiales, con el aprendizaje, el uso de los materiales para construir torres. ¿Y qué torres, verdad? Los zigurat son verdaderos monumentos que existen hasta el día de hoy. Entonces, no es de hoy, hermanos, no es de ahora que el hombre manipule la naturaleza con vías y con el objetivo de ser su propio Dios. No es de hoy. El hombre quiere definir su propio destino, establecer un orden en el cual el hombre reina supremo y en donde Dios no tiene lugar. Eso es lo que quiere el hombre de hoy. Nosotros no necesitamos a Dios, para nada. Ciencia, ciencia, ciencia. La ciencia es nuestro Dios. La tecnología nos va a guiar, ella nos habrá de dar la identidad, nos va a proteger, nos guiará y nos traerá todas las respuestas que necesitemos. Eso es lo que piensa el hombre del siglo XXI. Esto es lo que la humanidad está haciendo, lo que siempre hizo y lo que continuará haciendo hasta el surgimiento de ¿quién? Del anticristo, hasta ese punto. Y por último, y ahora termino, palabra de honor, termino aquí, con este punto que me parece importante, hermano. Para ti, hermano, hermana, que estás temeroso por los acontecimientos que nos rodean, por un futuro incierto, por el crecimiento de la secularización, es decir, de la hostilidad contra el cristianismo. No olvides, mi hermano, mi hermana, no olvides que hay un Dios que está en los cielos, no lo olvides nunca, y que Él está atento a todo lo que los hombres hacen, aunque a veces Él tenga que descender para ver, porque todo lo que ellos hacen es pequeño delante de la grandiosidad de nuestro Dios. Y este Dios está en control de todo, no lo olvides nunca. Dios, nuestro Dios, está en el control de todo. Y Él tiene el poder para hacer su voluntad. Hermanos, basta un pequeño gesto de Dios y los grandes proyectos humanos se vienen abajo. Un pequeño gesto. Dios puede frustrar cualquier proyecto humano, cualquiera. Él no necesitó hacer descender fuego del cielo ni enviar otro diluvio, ¿verdad? No. Para acabar con este proyecto de Babel. Él solamente hizo, hermanos, que cierto día allí, trabajando en aquella torre, un trabajador le dio leño, el calambre. Empezó un pequeño gesto.
Le produjo un calambre en la lengua y eso fue suficiente. Suficiente para que el gran proyecto de Babel quedase inacabado, porque Dios es Dios. Amén. Y a veces esperamos, hermanos, a veces esperamos que Dios el Señor se manifieste en forma gloriosa, algo de forma tan grandiosa y gloriosa, que Dios llegue de repente, donde menos lo esperamos, y que los planes de los hombres se desmoronen. Mira, nuestro Dios es así. Él tiene el control de todo mediante su providencia. Él gobierna el mundo. Él hará que todo llegue a donde Él quiere que llegue. En Cristo, hermanos, en Cristo, allá en el cielo, en Apocalipsis, dice que ya no habrá, todos seremos, muchas tribus, pueblos, lenguas y naciones. El problema de estas lenguas ya no existirá. En Cristo somos uno, hermanos. Y Dios no necesita hacer grandes cosas para desbaratar los planes de los hombres. Quédate con eso. Nuestro Dios gobierna y Él está atento a todo lo que hacen los hombres. Nuestro Dios es Dios. Amén. Amén. Pues gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Hasta aquí, ¿verdad?